Vamos a conversar, señores, con Juan González. Juan González es politólogo y tiene una especialidad en relaciones internacionales. Es, de hecho, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es de relaciones internacionales. Nosotros vamos a conversar con el señor González y vamos a comenzar con la siguiente pregunta. En el día de ayer, nosotras habíamos tenido una conversación con el general retirado Abraham Luna Rodríguez y él nos había comentado le habíamos preguntado que cuál era la posibilidad de que hubiese un conflicto terrestre. Él nos explicó eso de conflicto terrestre quedó atrás y nos dio una serie de explicaciones. Esto ha traído como consecuencia una serie de comentarios que me parecen a mí que son de puro desconocimiento. Nosotros igual tenemos ese desconocimiento. ¿A qué nos referimos? A las consecuencias de un conflicto armado en Oriente Medio. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el mundo occidental? Se supone que hubiese un cese al fuego y que hubiese un compromiso de paz entre Irán y el presidente Trump. Y aparentemente no es tan así. Entonces, vamos a conversar con el señor González que nos cuente en qué nos puede afectar a nosotros eso. Bueno, en todo, ¿cómo le va a afectar al mundo completo? ¿Sí o no, señor González? Sí. Discúlpeme, soy la que no escuché bien la pregunta. Ok, ¿en qué nos va a afectar nosotros? Porque lo que nosotros estamos tratando es de que nos edifiquemos como audiencia, incluidas nosotras, que nos edifiquemos de las consecuencias que tiene para el mundo occidental, y no digo para el mundo occidental, las consecuencias que tiene en términos globales un conflicto entre Estados Unidos y Medio Oriente, cómo nos toca a nosotros, y aparentemente habría una tregua, había un cese a las acciones del presidente Trump, pero la respuesta es que no hay tal cese. ¿En qué nos afecta? Sí, bueno, el impacto más directo que puede tener sobre países como el nuestro es a través de la energía, el petróleo principalmente. Uh-huh. Sobre todo porque se ha comentado que pudiera Irán cerrar el estrecho de Hormuz, que es una vía muy importante por donde circulan alrededor de 20 millones de barriles al día de petróleo, que está en el Golfo Pérsico, y que si esto ocurre, bueno, los precios del petróleo pudieran tener un aumento significativo. Sin embargo, lo que se ha observado es que, aunque se ha planteado esa hipótesis de que Irán pudiera cerrar el estrecho de Hormuz, para Irán no sería tan fácil porque los países más afectados serían países asiáticos, especialmente China, que es el principal importador de petróleo del mundo. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, que está enfrentado con Irán e Israel, no utilizan esa vía para importar su petróleo. Por ejemplo, Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo, con 13.5 millones de barriles al día, y tiene como su principal suplidor, en el caso de Canadá, que produce más o menos 6 millones de barriles al día. De manera que el impacto sobre el cierre de Hormuz hacia Estados Unidos e Israel, que son los países que están confrontando a Irán, no sería tan directo. Por lo tanto, tendría un efecto mayor sobre China y eso entonces limita esa acción. O sea que por ahora pudiéramos decir que no sería una opción primaria de Irán llevar a cabo el cierre de Hormuz, que sería lo más preocupante para países como el nuestro, por el impacto que tiene, como hemos dicho, sobre la energía, sobre el petróleo. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque ¿cómo se introduce el presidente Trump en un conflicto que no es de él? Porque es un conflicto de las I, Irán e Irak.
Correcto. Lo que ocurre ahí es lo siguiente. Trump se introduce en ese conflicto porque en el 2015 el presidente Obama, en aquel entonces, el expresidente Barack Obama, firmó un acuerdo nuclear con Irán. Un acuerdo nuclear que le permitía a Irán enriquecer uranio a un 5%, porque Irán siempre ha sostenido que su programa es con fines pacíficos, que no tiene intención de desarrollar un arma nuclear. Sin embargo, ese acuerdo no limitaba a Irán en lo que es la exportación de petróleo. Entonces, Irán históricamente ha financiado una serie de grupos radicales en Medio Oriente, como el caso de Hezbollah en el Líbano, de Hamas en Gaza, de los hutíes en Yemen y al régimen sirio que fue derrocado recientemente, el régimen de Bashar al-Assad. Todos estos países, todos estos grupos, y en el caso de Siria, estaban apoyados por Irán. Entonces, eso generaba un problema por la rivalidad, sobre todo entre Irán e Israel, que luchan por la influencia en Medio Oriente. Y además de Israel se agrega otro actor importante en Medio Oriente, que es Arabia Saudita, que ve a Irán como un rival también. Por eso observamos que los países árabes han estado en este conflicto con un bajo perfil, hasta cierto punto apoyando a Israel. Que eso no se muestra mucho, pero es lo que está ocurriendo porque Irán no es un país árabe, sino persa, y entonces tiene ambiciones de tener el control del Medio Oriente. Y choca con los intereses ¿Cómo se mete Trump ahí adentro? ¿Qué parte de ese conflicto es Trump? Trump entra porque en su primer mandato lleva a cabo, tanto Israel como Arabia Saudita le piden que se retire del acuerdo que firmó la administración Obama en el 2015. Y en el 2018 él se retiró del acuerdo. Irán comenzó a enriquecer uranio porque ya Estados Unidos no está dentro del acuerdo y la Agencia Internacional de Energía Atómica ya no está supervisando el enriquecimiento de uranio que lleva a cabo Irán. Y entonces los organismos de inteligencia comenzaron a plantear, y la misma Agencia Internacional de Energía Atómica, que Irán estaba enriqueciendo uranio por encima del 50%. Para un país que tiene un programa nuclear con fines pacíficos, cuando enriquece uranio por encima del 50%, se piensa que está detrás del arma nuclear. Para tener un arma nuclear se necesita enriquecer uranio al 90%. Okay. Entonces, ya ahí viene la situación. En este segundo mandato, Trump le hizo una propuesta a Irán. ¿Cuál es la propuesta? Que Irán deje de enriquecer uranio en su territorio y que se lo deje a un consorcio internacional para que se enriquezca afuera y se le suministre combustible, porque si ellos tienen un programa nuclear con fines pacíficos, que lo dejen de enriquecer en su territorio. Segundo, que dejen de financiar a los grupos radicales islámicos y que reduzcan el programa misilístico que tienen. Sin embargo, esa propuesta que Trump le hizo hace un mes aproximadamente, mes y medio, fue rechazada por el líder espiritual de Irán, y eso fue lo que dio paso a que la administración Trump autorizara a Israel a atacar a Irán en esa operación que se conoce como León Ascendente, donde los altos mandos militares fueron eliminados y la mayoría de científicos nucleares. ¿Hasta dónde podría extenderse este conflicto? Bueno, el conflicto, por lo que vemos, la administración Trump ya quiere buscar una salida, porque realmente no le interesa que ese conflicto se extienda, ni involucrarse tampoco tan profundamente, porque la preocupación ¿Pero para qué se metió entonces? Bueno, se introduce porque tanto Israel como Arabia Saudita son aliados estratégicos y a Estados Unidos no le conviene que Irán tenga un arma nuclear que afecte los intereses de estos aliados en Medio Oriente. Además de que Irán tiene una alianza estratégica tanto con Rusia como con China. Y la principal preocupación de Estados Unidos es el ascenso de China. Por lo tanto, debilitar a Irán también debilita a China. Totalmente. Por eso se integra en ese conflicto. Bueno, ¿habrá posibilidad de que se respete la tregua
o no se respetará la tregua? ¿Vamos camino a una guerra mundial número 3 o no? En cuanto a la tregua, Trump está presionando a Israel. Ya le dejó claro que si no acata la idea del acuerdo, porque realmente a Trump le interesa es un acuerdo, no usó la fuerza para obligar a Irán. O sea, hay un general prusiano que escribió una obra, Karl von Clausewitz, que escribió la obra de la guerra, que dice que la guerra no es más que un acto de violencia para imponer al contrario la voluntad mediante el uso de la fuerza. Trump lo que quiere en esta ocasión es imponerle un acuerdo nuclear a Irán mediante el uso de la fuerza, usando todo su poder. Con una intención clara, frenar a China. Sí, pero eso tiene un límite, porque como le he dicho, no tiene la intención de profundizar, de que ese conflicto él involucrarse profundamente, sino más bien llegar al acuerdo por ese lado. Entonces, hoy justamente, temprano, emitió un tuit llamándole la atención, haciendo una advertencia a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, sin el apoyo de Estados Unidos, a pesar de que es una potencia militar en Medio Oriente, así es. necesita el apoyo de Estados Unidos para poder garantizar su seguridad plenamente. Porque sin el apoyo de Estados Unidos tiene mucha vulnerabilidad y no puede sola enfrentar a Irán. Bueno, gracias. En el caso de la Tercera Guerra Mundial, hay que decir que la idea de una Tercera Guerra Mundial, existen posibilidades, pero no son elevadas. ¿Por qué? Bueno, en relaciones internacionales existe la teoría de la destrucción mutua asegurada, es decir, que las potencias que tienen armas nucleares evitan enfrentarse. Por eso, antes de Trump llevar a cabo los ataques contra Irán, llamó al presidente Putin y se puso de acuerdo. O sea, siempre las grandes potencias, especialmente las potencias nucleares, toman decisiones en la cual comunican acciones para evitar roces, porque no quieren enfrentarse, porque el enfrentamiento entre grandes potencias nucleares provoca una destrucción mutua. Y eso es un principio que en el ámbito de relaciones internacionales está muy estudiado, y por eso la posibilidad de que estalle una tercera guerra mundial se reduce, porque las armas nucleares generan una disuasión. Ok. Muchísimas gracias. Esto nos da una idea, profesor González, es para que sepamos qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. No se trata de una disertación por parte de ninguna de nosotras, porque somos absolutas desconocedoras del tema. Afortunadamente, sí hay profesionales que tienen la información, sí que tienen el conocimiento y que nos pueden dar una idea generalizada, aunque no pormenorizada, porque no tenemos las condiciones para la captación de todos esos pormenores, pero nos da una idea general. Muchísimas gracias, profesor González. Bueno, es un honor compartir con ustedes. ¿Nos quedamos atentos o nos relajamos? No, ya pienso que lo que se está buscando es llegar a un acuerdo. Incluso hemos observado un fenómeno, que los precios del petróleo han estado cayendo, y eso indica que los mercados están confiando en que está próximo a que ese acuerdo se pueda concretar. Gracias. O sea, eso es parte de esa dinámica. Muchísimas gracias. Nos vamos un momento. A sus órdenes siempre. Gracias. Nos vamos un momentito con Alejandro a publicidad, y tocamos un tema que aparentemente es un tema de dimensiones globales, señores. Las residencias médicas. Las residencias médicas. De eso hablaremos en Solo para Mujeres más adelante. Solo